Pido ayuda económica para seguir las construcciones. Invito a los papás de las familias cristianas que sean devotos, fervorosos, que tengan muchos hijos, para que le ofrezcan a Dios carne de su carne, hueso de sus huesos, sangre de su sangre, para que Dios, fijándose en esas familias buenas, escoja sacerdotes, religiosas, para su santo servicio. Quiero recomendarles a todos que vayan a ver la película El Apocalipsis de San Juan. En México se estrenó el día jueves 17 de octubre. Háganle propaganda, vayan a verla, les ayuda para su alma. Es una película bien hecha. Yo pues soy doctor en teología bíblica y les puedo decir, está bien hecha esa película. Es terrible, ¿eh? Claro que sí, porque hace temblar a los malos y llena de esperanza a los buenos. Esa película a todos nos anima a perseverar en el santo servicio de Dios, a cumplir nuestras obligaciones cristianas, a amar a Dios y a la Santísima Virgen María, a amar a la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que fundó Jesucristo. Vean esa película, apóyenla, recomiéndenla. Eso es hacer apostolado también. Hoy celebramos a San Lucas, evangelista, que recibió de muchos testigos. Él no conoció a Jesucristo, pero diríamos hoy entrevistó a todos los que conocieron a Jesucristo. Sobre todo anduvo con San Pablo, a quien se apareció Cristo y lo convirtió. Pero sobre todo estuvo a los pies de la Santísima Virgen María. Por eso trae él los que llamamos evangelios de la infancia. Nos narra la anunciación del ángel San Gabriel a Zacarías, padre de Juan Bautista. Nos narra la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, esposa de Zacarías. Nos narra la anunciación a la Santísima Virgen María, la encarnación del Verbo Divino en el seno purísimo de la Virgen. Nos narra el nacimiento de nuestro Señor. Todo eso lo escuchó de los labios de María Santísima. Esa es la tradición que nos dice la Iglesia Católica, ¿verdad? Y pues viendo el mundo actual, la herejía que por todas partes está ya incrustada entre los fieles, en el clero, entre los pastores. Yo quiero exhortarlos a todos a la expiación de los pecados, a hacer esa obra que ya no es mencionada pues por ningún predicador. Debemos reparar. Me tocó ir hace unos años a la ciudad de Guadalajara, en México, y nos hospedamos en un convento de unas religiosas
que se llaman reparadoras. Nombre que pues nos parece inusitado. Aquí en Tijuana no conocemos mucho, ¿verdad? Aquí hay muy pocas religiosas. Reparadoras. Y se refiere al corazón de Jesús. Ayer a Santa Margarita María Alacoque, a quien se apareció nuestro Señor Jesucristo para mostrarle su corazón, que tanto ama a los hombres y que solo recibe desprecios, blasfemias, humillaciones, pecados. Y ese corazón de Cristo, ¿qué nos dice? ¿Nos regaña? No. Venid a mí vosotros todos los que estáis cansados y fatigados, y yo os aliviaré. Y encontraréis el descanso para vuestras almas. Eso nos dice. Y ese es el modo de reparar los pecados del mundo. Venir a Jesús, acercarnos a Él, pidiéndole sus gracias, pidiéndole perdón por todos los pecados del mundo. Recordemos que Él fabricó la Iglesia Católica con una finalidad, con una única finalidad: para quitar los pecados del mundo. Una vez en Los Ángeles, cuando íbamos a comprar telas en el centro de Los Ángeles, por la calle San Pedro y 8, 9, por ahí, hay muchísimos judíos que venden telas. Y pues yo les hablo a veces en hebreo, y por tantos años que hemos ido de compras, ya me conocen, porque traigo pues mi gorrito, mi sotana, etcétera. Y un viejecito judío, al que pues le he hablado de nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías, con mucho respeto, porque ellos son muy delicados. En el momento en que tú dices algo que los pueda ofender, se cierran totalmente, se cierran, ya no quieren hablar. Ya me pasó con algunos. Pero ese viejecito, como que estaba enfermo, y me llamó, en inglés, ¿verdad? Y me dijo, ¿y el Mesías qué? Yo le respondí, ya vino, es Jesucristo. Por esos días había muerto un rabino en Israel que dejó escrito un anagrama donde decía: el nombre del Mesías es Jesús. Y corría pues el decir que a ese rabino se le había aparecido el Mesías. Un hijo de él lo refería, ¿verdad?, en los medios de comunicación. Cosa muy insólita, porque no permiten los judíos eso, ¿no? Y entonces yo le dije, es Jesucristo. ¿Y a qué vino? Medio enojado me dijo, to take away the sins of the world, para quitar los pecados del mundo. Y se quedó callado, pero pensativo. A eso vino. Por eso murió en la cruz nuestro Señor Jesucristo. Por eso se quedó en la iglesia.
Y esa es nuestra misión de los cristianos, quitar el pecado del mundo. ¿Y qué vemos el día de hoy en los malos pastores? Justificar el pecado del mundo, alabar el pecado del mundo, aplaudir el pecado del mundo, disculpar el pecado del mundo, favorecer el pecado del mundo. Todo lo contrario de lo que hizo Jesucristo nuestro Señor. Por eso es bueno leer el Apocalipsis y, repito, ver esa película, que ha sido combatida, y véanla pronto, porque yo creo que los malos pastores van a quitar esa película. Óiganlo bien, los malos pastores van a cancelar, van a hacer que se quite esa película que se llama El Apocalipsis de San Juan, de Caravel Films. Ahorita se está presentando en México. Vayan a verla rápido, porque después ya no se va a encontrar. Está muy dura, pero es la verdad. Está muy dura contra los malos pastores. Está muy dura contra los malos cristianos. Pero es bien, es bueno. Es preparación para el juicio final, que va a ser muchísimo más duro todavía. Nosotros hagamos expiación, reparación. Estas dos palabras, traigámoslas aquí en nuestro corazón cuando tenemos que sufrir, cuando tenemos cansancio, y acudamos a nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero quitar el pecado del mundo. Eso es ser cristianos. Quitar el pecado del mundo. Primero en mi vida, corrigiéndome, pero luego en mi ambiente, en ese tal vez pequeñísimo círculo que todos tenemos de influencia, donde podemos intervenir o donde tenemos autoridad. Yo no voy a permitir que en aquello que depende de mí exista el pecado. No, no, no. Yo no le voy a dar lugar al pecado en mi vida y en la vida de los que dependen de mí. Eso es quitar el pecado del mundo. Y en la Sagrada Liturgia tradicional, estas palabras van acompañadas de golpes de pecho, que ya sabemos por el catecismo, quitan el pecado venial. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, danos la paz. Eso lo hacemos antes de la Sagrada Comunión, para si quedara alguna manchita todavía en nuestra alma, se borre. ¿Qué decimos en el yo pecador? Confiteor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgine, beato Micaeli Arcangelo, beato Giovanni Baptiste, Santis Apostolis Petro et Paulo et omnibus sanctis, et vobis fratres, que peccavinimis cogitatione, verbo et opere. ¿Y qué más decimos? Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Con un golpe de pecho, porque para quitar el pecado del mundo debemos comenzar quitando nuestro propio pecado. Vamos, mis hermanos, a reconstruir la iglesia, quitándonos la soberbia, el orgullo, el sentirnos superiores a los demás, el desprecio a todos los demás, porque no son como nosotros.
Vamos quitándonos la envidia, que es el ojo que anda perscrutando todo curiosamente para comparar y odiar. Vamos quitándonos la avaricia, la codicia, el querer cosas y cosas y cosas de este mundo, olvidando lo único necesario, que es buscar el reino de Dios y su justicia, y sabiendo que lo demás nos vendrá por añadidura. Quitarnos los pecados de la carne, la impureza, la lujuria, la fornicación, la masturbación, la pornografía, el adulterio, la flojera, esa pereza espiritual de no querer trabajar por la salvación de mi alma y de las almas del prójimo, quitándonos la gula que nos vuelve animales brutos, quitándonos la ira que nos vuelve animales salvajes contra nuestro prójimo. Por ahí comencemos. Eso es lo que necesita el mundo de hoy, que nosotros borremos el pecado, quitemos el pecado. Voy a decir palabras medio fuertes, que odiemos el pecado. Sí, hay que odiar al pecado, no al pecador, no, pero al pecado sí. El pecado no tiene derecho de existencia. El error en materias de fe y de costumbres no tiene derecho de existencia. Esa es la verdad. Por eso instruyámonos en nuestra santa religión. Los catecismos seguros que yo les recomiendo con todo mi corazón son el catecismo de Ripalda o del padre Astete, que son los que conozco pues un poco en nuestro mundo hispano, ¿verdad? Pero sobre todo el catecismo de San Pío X y el catecismo de San Pío V, que son seguros, que son completos, que están consagrados por la tradición de la Iglesia. Últimamente el obispo Atanasio Schneider escribió un buen catecismo que se llama Credo. Está grueso. Ese también lo recomiendo con todo mi alma. Y el padre Gabriel Calvo Sarraute, junto con el padre Carlos Moore, en España están dando un curso de explicación sobre ese catecismo. Vamos, mis hermanos, a quitar el pecado del mundo. Así se reconstruye la Iglesia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.